Sean bienvenidos a la Iglesia Bautista Reformada de Los Lagos. Es nuestro anhelo que usted haya aquí una iglesia fiel a la predicación de la palabra y que demuestra ese cumplimiento de la ley, como hemos leído en Romanos capítulo 3, amando al prójimo como a uno mismo. Busquemos Santiago capítulo 4. Yo voy a leer para ustedes a partir del versículo 11. Dice de esta manera: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Vamos a orar. Señor, estamos ante una porción de tu palabra que nos enfrenta directamente. Y te damos gracias, Señor, por este tesoro que nos has dejado, que es la palabra tuya, porque revela tal como son las cosas y nuestra condición delante de ti. Primero que todo, Señor, guárdanos hoy de pensar de que este texto no tiene nada que enseñarnos a nosotros, que estas palabras fueron para otras personas que tuvieron esos bienes. Que seamos confrontados, que todos aquellos que se aferran a sus posesiones, estas mismas palabras de advertencia aplican. Y te ruego, Señor, que confiados en la predicación de tu palabra y la realidad del juicio, muchos puedan abrazar a Cristo como su Señor y Salvador, este mismo Señor de los ejércitos, para que de esta manera seamos testimonio al mundo que más que las riquezas, lo mejor que podemos tener en esta vida es a Cristo, en nombre de quien hemos orado y por el cual tú escuchas nuestras oraciones. Amén. Santiago, como quien dice popularmente, no está dejando títere con cabeza. A todos, a uno por uno, los está llamando. Los está llamando. Primero tenía las palabras para los que murmuraban. Y antes de que alguno se sintiera cómodo, dice, vamos ahora, ustedes los que dicen. Y otra vez, vamos ahora, ustedes los que dicen. Él ha tenido palabra para los pecadores inconstantes, aquellos que piensan que pueden tanto amar a Dios como amar al mundo al mismo tiempo. Ha tenido palabras para estos murmuradores, para aquellos que han
usado su lengua no para la edificación del prójimo, sino para la simple y llana destrucción, con chismes que no aprovechan, con juicio emitido que no tiene el propósito de restaurar a la persona. Y tiene palabras también para estos ateos prácticos. Estos ateos prácticos descritos del versículo 13 al 17 del capítulo 4. Estas personas que afirman creer en Dios, pero que en la vida diaria, en su vida cotidiana, es como si Dios no existiera. ¿De qué vale esa afirmación? No tiene ninguna implicación práctica en sus vidas. Ellos saben qué es lo bueno, lo conocen, pero no están dispuestos a descansar en la soberana voluntad de Dios. Su conocimiento de lo bueno no tiene ningún fruto en su vida. Y la sentencia es clara: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué ocupa la mente de estas personas? Es lo que leíamos en el versículo 13. Hoy iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. El problema no es ir y negociar y esperar ganancias. El problema es que es eso lo único que piensan, porque no han considerado la voluntad de Dios en esos planes. Y juntamente con el éxito y las ganancias viene la jactancia, y el corazón de muchos se desvía tras las posesiones. Ese es el problema cuando los planes prosperan y hay una gran ganancia económica. Yo el domingo pasado concluía con una frase de un hombre que se llamó C.T. Studd o Carlos Studd: solo una vida pronto pasará, solo lo que se hace por Cristo durará. Y aunque él es reconocido por esta frase, lo de C.T. Studd no fue solamente de una bella expresión usada para himnos o para poesía. En su vida él dio testimonio de ello. Cuando su padre murió, él le dejó una herencia de 29,000 libras esterlinas, que serían unos $44,000, más de 20 millones de colones. Eso a finales del siglo XIX. 20 millones de colones todavía es una suma que nadie expresaría hoy, pero es todavía mucho más si lo ajustamos al costo de vida actual. ¿Y qué hizo él cuando recibió ese dinero? Todo lo repartió a ministerios dedicados a la obra. Entre esos ministerios hay uno que yo sé que podemos reconocer. Fueron los orfanatos de George Mueller. Podemos ver entonces cómo el Señor contestaba las oraciones de este siervo también, proveyendo para los orfanatos. Pero usó hombres que vivieron a la luz de esa convicción de que lo que vale es lo que se hace para el Señor. Y después de haber dado todos sus bienes, se fue como misionero a la China y posteriormente a África, principalmente en el Congo, donde él murió, producto de unas piedras en las vesículas que no fueron tratadas. Él no iba a cambiar lo eterno por lo transitorio. ¿Cuál es nuestra posición ante los bienes materiales y el dinero? Dice el versículo 1 del capítulo 5: vamos ahora ricos. Escuchen con atención, es ahora su turno. Y lo primero que yo cuestionaba cuando tenía ese texto es: hay que estar alerta. Porque el primer error que podemos cometer es leer ese texto y decir: bueno, el problema aquí es para la gente que tiene mucha plata. Aquí el problema es para la gente que tiene un buen salario, que tiene un trabajo en el cual ganan bien. Yo apenas salgo con las deudas. Este texto no es para mí. Este sermón no está dirigido exclusivamente para los que en nuestra mente y según el mundo pensamos que están ricos y que tienen mucho y que tienen de más. Si nosotros estamos acumulando dinero con la esperanza de que ese va a ser nuestro respaldo para el futuro, de que ese dinero ahorrado es nuestra seguridad, si nosotros hemos adquirido dinero a costa de alguien más, ya sea aprovechándonos de su trabajo o no pagando lo que realmente valía un producto o servicio, si nosotros no hemos hecho bien al prójimo, teniendo cómo hacerlo solo porque ese era el dinero que yo tenía para ahorrar, o ese dinero yo lo tenía destinado para gastarlo en otra cosa,
y hemos preferido conservarlo para nosotros y no ayudar al prójimo, pues ese sermón es para usted, ese sermón es para mí. Honestamente es para la mayoría de nosotros. Por eso cada vez que yo vaya a mencionar aquí la palabra ricos, y en ese texto que lo vemos citado, entendamos que es para todos aquellos que tenemos posesiones. Y francamente creo que a la mayoría de nosotros el Señor nos ha dado más de lo que necesitamos para vivir. Y nuestro texto inicia con una advertencia: llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Llorad y aullad. Esa invitación al llorar, a lamentar ya ha sido dada. La vimos en el capítulo 4, versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué era lo que tenían estas personas que lamentar? El pecado. ¿Y cómo debía lamentarse? Como uno lamenta la muerte de un ser querido. Así tenía que lamentarse, así es como uno debe llorar el pecado. El verdadero arrepentimiento lleva tristeza en el ser de la persona. Una tristeza que lleva a un arrepentimiento que es para salvación. Uno debe dolerse por el pecado cuando el Espíritu Santo realmente lo ha convencido a uno de maldad. Y esta es la invitación a estos ricos que tienen que arrepentirse porque han pecado. Y si no lo hacen, ¿qué es lo que les espera? Porque entonces sí vendrá el día para que lloren y para que aúllen. Ese aullar es ese sonido onomatopéyico de un aullido. Y se usaba para un grito fuerte y un grito emocional. Podía ser de éxtasis, de alegría, pero en este contexto es claro que es un grito de desesperación y de dolor por lo que les esperan. ¿Y qué es lo que les esperan? Las miserias. Por las miserias que les vendrán. Es uno de dolor. Esa es la razón. Y si nosotros estamos imitando las conductas que aquí están siendo denunciadas, debemos decir, nosotros también debemos llorar y aullar, porque estas miserias mismas nos pueden venir a nosotros. Y podemos separar la conducta de estos ricos en 4. Y nosotros las vemos separadas por los habéis de los textos, con excepción de un caso. Pero cada habéis nos indica una conducta que está siendo denunciada. La primera la vemos en el versículo 3, al final, que dice: habéis acumulado tesoros para los días postreros. La segunda es por el engaño, que está en el versículo 4, porque habéis engañado y no habéis pagado lo que debíais. La tercera está en el versículo 5, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Y la cuarta es en el versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Entonces la primera razón o la conducta que está siendo denunciada es porque han ganado riquezas para acumularlas. Han ganado riquezas para acumularlas. Una vez más, versículos 2 y 3. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devolverá del todo vuestras carnes, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Para nosotros es imposible imaginar un mundo que no tenga ricos y pobres. Muchos han tratado de, en nombre de la justicia y equidad, eliminar esa separación por las posesiones, de que no haya más ricos y no hayan más pobres. Pero lo cierto es que nosotros vemos desde las primeras sociedades, como lo relata la Biblia, de que las personas, habían unas que prosperaban en lo que hacían y tenían más, y otras tenían menos. Y aunque el parámetro para medir la riqueza hay que ajustarlo según la época, la idea sigue siendo muy similar en cada caso. La riqueza está asociada con la abundancia de algo. Cuando uno lee la época de Abraham, ¿cuál era el parámetro? Era la cantidad de animales, que tenía tanto que incluso con Lot dijeron: no cabemos, usted váyase para un lado y yo voy para el otro.
Y es interesante que en la época de Abraham ya se usaba el dinero. Él compró la cueva de Macpela para enterrar a Sara por 400 ciclos de plata. Pero la riqueza no se medía por la cantidad de plata que usted tuviera, sino por las cabezas de ganado. Aquí nosotros vemos que la riqueza, ¿cómo está siendo medida? Aquí está siendo medida por las cosechas. Versículo 4, nosotros vemos que sus tierras están siendo cosechadas. La vemos medida por los vestidos que se tuvieran y por la cantidad de oro y plata que la persona tuviera en posesión. Ese es el parámetro con el cual la riqueza está siendo medida acá. Llama la atención que en la época de Salomón la plata no era valorada, de que nos dice que hasta su vajilla era de oro, porque la plata nadie la quería en ese tiempo. Pero ya aquí vemos que tener plata sí era señal de riqueza, y eso ha seguido hasta el día de hoy, donde pues tener joyería buena es tener joyería de plata también. Entonces ese es el parámetro con el cual está siendo medida. Y hay que aclarar que el problema, una vez más, no es la riqueza en sí, porque es una bendición del Señor que Él da en recompensa al esfuerzo de una persona, del trabajo. Hay riquezas que son bendición del Señor. Dice Proverbios 28:20, el hombre fiel abundará en bendiciones, abundará en riquezas, dicen otras versiones. Pero el que se apresura a enriquecerse, ese que no quedará sin castigo. La denuncia de Santiago no es tener bienes, la denuncia es acumularlos. Esa es la denuncia, por la acumulación, por el mero hecho de acumular. Dice primero que sus riquezas están podridas. La palabra que es traducida ahí como podrida aplicaba para los bienes que estaban expuestos a la descomposición, como las frutas, como las cosechas. Y nosotros sabemos que ellos tenían cosechas, porque el versículo 4 nos dice: sus tierras han sido cosechadas, han sido cegadas. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban guardando tanto que se echaba a perder. No todo se aprovechaba. Tenían la bendición del Señor que esos campos producían a montones, pero todo era para nosotros, no importa si se pierde. Y dice, se están pudriendo. Se les está pudriendo. El segundo parámetro, que son los vestidos, vemos que dice: y vuestras ropas están comidas de polilla. Hay que reconocer acá que estas palabras que Santiago está dirigiendo no es simplemente porque él estaba al tanto de que los ricos estaban maltratando a los pobres. Es que él sabe que habrá ricos que van a escuchar estas palabras. ¿Cómo lo sabemos? Vamos un momento al capítulo 2. Capítulo 2. Voy a leer para ustedes los primeros 4 versículos. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Aunque algunos pueden pensar de que esto era un ejemplo, vemos ya con un panorama más amplio en la carta que en efecto ricos llegaban a la congregación, y que si él está dirigiendo las palabras del capítulo 5 es porque él sabe que habrán ricos que las van a escuchar. Y vemos que no entraban con cualquier ropa. ¿Entraban con qué? Con su ropa de lino y con sus anillos. Y cuanto más anillos, más dinero usted tenía. Y claro, si usted tiene muchas ropas de lino, con esa tela tan fina, claro que es una preocupación que la polilla se la vaya a comer, ¿verdad? ¿Cuál es la ropa que es afectada por la polilla? No es la ropa que uno se pone, es la ropa que es guardada. Esa que después de tanto tiempo de estar ahí en quién sabe en qué parte del armario del closet, se llega a revisarla y pues se la comieron los animales. Decía un autor
Es que el pobre no tiene que preocuparse que la polilla se vaya a comer su ropa. Porque la polilla no es que dice, esta es ropa de rico, esta sí me la voy a comer. Él se come la ropa indistintamente cual sea. Pero el pobre no tiene que preocuparse de que se la vaya a comer porque anda en lo único que tienen puesto. Por eso es que su vestido es tan andrajoso. Pero el rico sí tiene que preocuparse de que la ropa se le vaya a comer porque la tiene guardada a montones. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, esto no es una pregunta legalista, cuántos de nosotros se nos ha dañado ropa por tenerla tanto tiempo guardada? Que nosotros ni nos la ponemos, ni tampoco la damos a alguien más para que la utilice. Esa es la ropa que sí se pone con polilla. No sea polilla lo que se está usando, a lo que se le da un uso. Y lo mismo con la acumulación de oro y plata. Dice el versículo 3, vuestro oro y plata están enmohecidos. En términos literales, el oro y la plata son metales preciosos que no toman moho. Ellos no son afectados por el moho. Posiblemente si este metal era usado con una aleación de menor calidad, podía ser afectado al óxido. Pero lo más seguro es que Santiago está diciendo esto en este sentido. Ustedes tienen tanto oro y plata acumulado que no está haciendo nada ahí guardado, que es como si tuvieran moho, que es como si estuvieran corroídos. A nadie le sirve eso ahí guardado. Eso es lo que quiere decir, vuestro oro y plata están enmohecidos. ¿Por qué? Una vez más, ¿qué es lo que llega a tomar moho? ¿Qué es lo que llega a ser oxidado? Aquello que no está siendo bien usado, aquello que está guardado, aquello que no se utiliza bien. Aquello en cambio que se le da un buen uso y un uso continuado, no se dañará por el moho ni por la polilla. El pecado aquí es la conducta de la acumulación egoísta. Cuando Dios bendice con riqueza material, esta riqueza debe ponerse al servicio de otros. Los ricos tienen una ventaja, y una vez más, los ricos, todos aquellos que tenemos posesiones, tenemos una ventaja. Tenemos oportunidades para servir en buenas obras. Vamos un momento a 1 de Timoteo, capítulo 6. Hay una gran oportunidad cuando el Señor bendice de esa manera. 1 de Timoteo, capítulo 6. Versículo 17. 1 de Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Pero que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Lo precioso de que el Señor recompense y nos dé en abundancia, y que es lícito disfrutar también, es para que uno sea rico en buenas obras. ¿Por qué? Porque eso es atesorar para la vida eterna. Que echen mano de eso. Yo no tengo la esperanza en lo que el Señor me provea para esta vida terrenal. Mi esperanza está en Él, quien da según su gracia. ¿Para qué? Para ser ricos en buenas obras. Esa es la gran oportunidad que se presenta al que tiene posesiones. Nuestro dinero es para ser usado en aquellos que están en necesidad, para suplir a los que están en el ministerio y las misiones. Es para ser usado en el avance del Evangelio. Eso es hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Hagamos tesoros en los cielos. Haber tenido con qué ayudar a otros y en cambio haber acumulado para uno mismo es acumular evidencia para un juicio. Es acumular evidencia. Veamos lo que dice el versículo 3. Y su moho testificará contra vosotros.
testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Los días postreros o los días finales son los días o el tiempo que hay entre la ascensión del Señor y su segunda venida. Es decir, nosotros estamos en los días postreros. Los primeros cristianos también anhelaban la venida del Señor y ellos estaban conscientes que estaban en los días finales. Y quizás ellos anticipaban mucho antes la venida del Señor, pero tanto ellos como nosotros estamos en los días finales y todo aquel que dice amar al Señor tiene esta misma esperanza de que Él venga y que venga pronto. Pero no para todos sería una buena noticia que el Señor venga pronto, porque estos bienes acumulados fácilmente son presentados como evidencia en un juicio diciendo: Él tuvo oportunidad para ayudar a otros. Y en el día final, esa comida podrida, esa ropa con polilla y ese dinero guardado que nada hacía ahí, puede ser presentado en nuestra contra. ¿Cómo que no tuvo oportunidad? ¿Y qué es todo esto? Testificará contra vosotros. Y esa advertencia, ese lenguaje de fuego, nos advierte de la realidad del juicio y del castigo eterno. Es una realidad. Y lo que no usamos para ayudar a otros estará ahí mismo para consumir nuestras carnes. Las riquezas terrenales son inciertas, son temporales. Y acumularlas sabiendo que Cristo viene es algo tonto, es algo necio. Si uno realmente está convencido de que el Señor viene, de que Él vendrá, ¿para qué estoy acumulando para esta vida terrenal? Es como ponerse a hacer castillos en la arena. Hay gente que no solo hace castillos, hace esculturas en la arena que son realmente asombrosas. Pero todos sabemos que eso es algo temporal, que pasará. Acumular riqueza no es solamente como hacerse castillos en la arena. Es ponerse a hacer esos castillos sabiendo que viene un tsunami, que vendrá y arrasará no solamente el castillo, sino que se lo llevará uno y lo ahogará. Es eso. Ustedes están acumulando evidencia para el día postrero y todo eso será presentado en su contra y juntamente todo será consumido. Un compañero en el trabajo me decía el viernes que uno de sus grandes temores era llegar a la casa y encontrarla vacía. Que después de tantos años de esfuerzo y trabajo, llegar y no ver nada más. No. Lo peor es que todo eso sea presentado como evidencia en contra para nuestro juicio en el día final. En segundo lugar, no solamente que han acumulado por acumular, es que han acumulado injustamente, han ganado riquezas injustamente. Versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. El riesgo de atesorar dinero y de que las riquezas sean el afán de nuestra vida es querer cada vez más. Y cuando uno quiere cada vez más, no importa el medio, yo lo voy a conseguir. Y aquí lo estaban haciendo a expensas de los pobres. Les estaban quitando a ellos. Nosotros tenemos mandamientos desde el Antiguo Testamento que reflejaban cuál debe ser la actitud cuando uno es el patrón. Usted va a pagar a tiempo a sus empleados. Va a pagar lo justo por un día de trabajo y lo va a pagar a tiempo. Por ejemplo, dice Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. O dice Deuteronomio capítulo 24, 14 y 15. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselos, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová
y sea en ti pecado, para que no clame contra ti. Y es precisamente lo que ha sucedido. ¿Qué nos dice el versículo 4? Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. La redacción de este versículo sugiere que no se trató solamente de una paga fuera de tiempo, es decir, que ellos estaban pagando días después. Sugiere que ellos estaban sustrayendo del pago y que en algunos casos ni pagaban lo que no les ha sido pagado por vuestro engaño. Ustedes los han engañado y no les han pagado. Una vez más, muchos de nosotros aquí no tendremos haciendas, no tendremos fincas que están esperando ser cosechadas, no tendremos potreros con miles de cabezas de ganado. Pero hemos adquirido nuestros bienes y dinero a costa de otros. O sea, lo que usted tiene, lo que yo tengo, ¿cómo lo he adquirido? Lo he adquirido a costa de alguien más. Hemos dado un precio diferente a alguien con tal de sacar ganancia, cuando en realidad era otro el monto. Hemos cobrado de más por una labor que sabemos que cuesta menos, o hemos pagado menos por una labor que sabemos que cuesta más. De eso que cuando usted le dice, vea, dígale a fulanito, se está necesitando, hasta por tanto se lo hace. Usted va y lo contrata para ganarle. Hemos tenido o hemos temido al Señor cuando alguien ha llegado a ofrecernos que le compremos algo que sabemos que ha sido robado, pero es que no lo están dando a buen precio. Estamos adquiriendo nuestros bienes y nuestro dinero a costa de otros. Recordemos Proverbios 28:20 que leí para ustedes. El que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Y el castigo que debemos temer no es tanto que llegue la policía dándose cuenta que nosotros hemos sido cómplices de los ladrones al comprarles esas cosas robadas. No es tanto que alguien nos ponga una denuncia justamente porque le vendimos algo al precio que no era o porque le cobramos un trabajo injustamente. Lo que debemos temer es a aquel que este clamor está llegando. ¿A quién está llegando? Al Señor de los ejércitos. La expresión es lo que nosotros cantamos en Castillo Fuerte: el Señor de Sabaoth, el Señor de las huestes celestes y de las huestes terrenales, el Señor de los ejércitos. Es a Él a quien debemos temer cuando nosotros estamos adquiriendo nuestros bienes de esa manera. Por eso exclamó el profeta Jeremías: ¡ay de aquel que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo en balde y no dándole el salario de su trabajo! Que nos guarde el Señor de adquirir nosotros las cosas de esa manera, de ser injustos en pagar lo debido y de codiciar las ganancias injustas. Examinemos nuestros corazones, porque esta codicia puede estar revelando algo todavía más serio y profundo. Y el fin que se augura no es bueno. Una vez más, porque quien va a juzgar es el Señor de los ejércitos. Decía también Pablo a Timoteo, en ese mismo capítulo 6, pero en los versículos 9 y 10. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Los ricos han ganado sus riquezas para acumularlas, las han ganado injustamente, y vemos además que las han ganado ¿para qué? Para gastarlas en sí mismos. Han ganado riquezas para gastar en sí mismos. Versículo 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza.
el pecado solo sigue engrosándose, aumentando de tamaño. Ahora hay que sumar no solamente a esa acumulación egoísta, a esas ganancias injustas, hay que sumar que ellos estaban viviendo un estilo de vida disoluto. Es lo que nos dice el versículo 5. Ellos estaban viviendo cómodamente, se estaban dando todos los lujos posibles que pudieran darse. Todo lujo que ellos quisieran, se lo estaban dando. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Una vez más, las palabras de Pablo a Timoteo nos tienen que hacer reflexionar, porque él le dijo: así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso, estemos satisfechos. Espero que no, pero es fácil perder el tiempo viendo programas sobre el estilo de vida de los ricos y famosos. Y no sé con qué propósito, para querer lo que ellos quieren o para reírnos de sus excesos o criticar lo que ellos hacen. Pero el punto, hermanos y amigos, ¿estamos realmente satisfechos con tener que comer y con tener que vestir? Cada generación se sorprende, cada generación nueva se sorprende de cómo vivían las generaciones pasadas. Es decir, algunos dirán: uy, ¿cómo hacían antes sin microondas? ¿Cómo hacían antes sin televisor? ¿Cómo hacían antes sin celular? ¿Cómo hacían antes sin internet? Yo no puedo imaginarme cómo hacían. Y las personas que han vivido por esa época en las que tuvieron que vivir sin esas cosas les van a decir: ay, usted ni se imagina, antes con tener un tele a blanco y negro ya uno tenía mucho. Y ahora lo común es que haya más de uno por casa. ¿Por qué? Porque poco a poco, algo que verdaderamente nació como una necesidad, se le van creando necesidades adicionales. De tener un celular para yo poder comunicarme con alguien más, luego era necesario además que yo pudiera enviar mensajes, luego es necesario además de que ese artefacto se pueda conectar a internet. No, ya no solamente eso, es que también pueda yo ver video por ahí, pueda realizar videollamadas. Y todo nació porque yo quería comunicarme con alguien más. Y no me malentiendan, muchas de estas cosas que tenemos a nuestra disposición definitivamente son herramientas válidas para hacer nuestro trabajo y para simplificar y facilitar las labores en el hogar. Pero si nosotros revisamos lo que tenemos, muchos de nosotros no le sacamos ni la mitad del provecho de lo que realmente esos aparatos pueden hacer. Pero hay que comprar el último y más moderno, el que más pueda. Refri con internet, bueno, no lo voy a usar, pero tráigala. Estamos cediendo a estas cosas. Estamos en días que, por más pobres que nosotros nos consideremos, hermanos, tenemos muchas ventajas. Tenemos muchas ventajas. Antes se comía lo que la tierra producía. Usted sembraba y si había cosecha, eso era lo que había que comer. Pero ahora no puede. Y era el rico el que se daba el lujo de comer en abundancia y tener variedad. Usted comía, si todos los días había que comer su tortilla y arroz y frijoles, eso fue lo que usted sembró, eso es lo que usted se come. Pero ahora no, uno puede ir y comprar leche entera, leche descremada, semidescremada. Le gusta el café, pero no la cafeína, no se preocupe, hay café descafeinado, por más contradictorio que suene. Sin colesterol, sin grasas trans, que no sé qué significa eso. Todo está al punto de que hay una abundancia en la cual sencillamente vivimos con más de lo que nosotros necesitamos. Uno puede ir a los food court en un mall y ver almuerzos ejecutivos, pizza, hamburguesas, tacos, postres de todos los que se quiere imaginar. Hay todo un repertorio a nuestra disposición. Que el mundo no esté satisfecho con solamente comida y abrigo no debe sorprendernos. No debe sorprendernos que el mundo siga en ese estilo de vida, porque ellos nunca van a estar satisfechos con solamente comida y bebida.
porque eso no satisface realmente. Lo que debemos preguntarnos si nosotros profesamos fe en Cristo es, ¿estamos nosotros viviendo con la misma insatisfacción que vive el mundo? En Eclesiastés, el predicador, posiblemente Salomón, él escribe en el capítulo 2 que él no se negó nada de lo que sus ojos desearon. Él dice, todo lo que mis ojos codiciaron y desearon, yo lo hice. Construí casas, tuve cantores, tuve cantoras, tuve oro y plata por montones. Fui el más grande antes que todos los que fueron antes que mí. Fui más grande que ellos. Nada me negué. Pero él dice, pero luego volví mi vista atrás y vi todo eso y dije, eso es aflicción de espíritu y pura vanidad. Vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Vamos a cometer nosotros el mismo error de buscar la satisfacción en lo terrenal para al final llegar a la misma conclusión de que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y posiblemente con la consecuencia de la pérdida de nuestras almas. El lenguaje que está siendo usado es muy serio en este texto. Dice el versículo 5, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Es un lenguaje pintoresco, pero es a la vez aterrador. Lo que Santiago está diciendo es que como si se tratara de novillos engordados, o en nuestra época, como los pavos o los cerdos que alimentamos durante todo el año con el único fin de ¿qué? De ser degollados para fin de año. Cuando ustedes están acumulando riquezas, cuando las están ganando injustamente y cuando las estamos usando para satisfacernos a nosotros mismos con toda clase de lujos y deleites, ustedes están yendo como vacas al matadero. Habéis engordado vuestros corazones. En cuarto y último lugar, no solamente han acumulado egoístamente, lo han ganado injustamente, lo han despilfarrado en sí mismos y en cuarto lugar, han ganado riquezas a costa de la piedad. A costa de la piedad. Versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. A costa de la piedad. Ha sido algo despiadado. Ellos no solo han retenido el pago, no solamente han sustraído del pago para los obreros, ellos recurrieron a los tribunales para inculpar al justo. Porque imagínense, después ustedes de tener a varias personas a las cuales ustedes les ha robado, claro que van a llegar a reclamarle. ¿Cuál fue la solución de los ricos? Yo me lo llevo al tribunal y que ahí lo juzguen. Claro, con su poder económico ellos tenían el poder para hacerlo. ¿Cómo sabemos qué sucedía? Devolvámonos al capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. No son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Santiago ya había denunciado cuán inconsistentes estaban siendo estos hermanos en la congregación. ¿Por qué? Porque ellos estaban menospreciando al que era más pobre que ellos. Y ellos dicen, no puedo creer que ustedes menosprecien al que es más pobre y favorezcan al rico que está dañando a sus propios hermanos, que los están tomando y los están llevando a los tribunales para que sean juzgados. Y ya vimos que de manera injusta, porque dice al justo. Pobres que realmente eran inocentes de los cargos y ellos estaban usando su poder, su dinero, para corromper a la justicia y para que fueran juzgados. Y dependiendo los cargos, es posible que la sentencia para estos pobres fuera la muerte, porque dice, habéis dado muerte. Nada los estaba deteniendo. Y aún si ese dar muerte fuera algo figurado,
Los ricos, al sustraer del dinero y luego llevarlos a ellos a prisión, estaban haciendo que las familias pobres no tuvieran con qué sostenerse. ¿Recuerdan lo que decía Proverbios 24? Porque con él sustenta su vida. Y si usted no tiene con qué comprar, eso es como matar. Es como matar. Hemos puesto nosotros a alguien en dificultad por no pagarle a tiempo. Sabemos que tenemos que pagar un dinero, no lo pagamos y ponemos a esa persona en dificultad. Estamos privando a esa persona de lo que necesita. A alguien incluso ha tenido que responder por una deuda que nosotros adquirimos pero que no podemos pagar, y ahora esa persona es la que está sufriendo las consecuencias. Al igual como estos ricos, somos nosotros los que debemos ser llevados al tribunal para ser juzgados, no el pobre, no el justo. Hermanos, todo ese texto esta mañana ha tenido palabras muy fuertes y de juicio. Santiago no está siendo desproporcionado. No es que Santiago tiene algo contra los ricos solamente. Él está haciendo eco de las palabras del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque basta con repasar las palabras que el Señor Jesús también dio para saber de que hay consecuencias eternas para aquellos que buscan más lo material y lo terrenal que buscar a Dios mismo y a Cristo como la perla de gran precio. Vamos a buscar dos parábolas que nos confirman que lo que Santiago está pronunciando es lo mismo que Jesús enseñó. Primero vamos a ir a Lucas capítulo 12. En Lucas 12, de los versículos 13 al 21, tenemos la parábola del rico insensato, que leímos la semana pasada. Y vemos entonces que el ateísmo práctico, que la incredulidad en Dios y el materialismo no están muy lejos el uno del otro. Estas fueron las palabras para el rico insensato. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Qué estaba haciendo? Los estaba acumulando. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, que lo que sigue, gastar para uno mismo. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Por la parábola de el rico y el pobre, o el rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, una vez más los vestidos como señal de riqueza, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que ellos les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Uno podría concluir con las palabras de Santiago y con las palabras de Jesús, que Dios está contra los ricos, contra los que tienen posesiones. ¿Por qué? Porque la carta de Santiago no tiene ninguna palabra de aliento para los ricos. Siempre son amonestaciones y advertencias severas. Pero debemos recordar el contexto. Estos hermanos, quienes estaban leyendo la carta, estaban dispersos, habían dejado sus trabajos y estaban siendo precisamente presa de los ricos de los lugares donde llegaban. Pero es que ¿acaso tiene Dios algo contra los ricos? No. Cuando uno ve el contexto de la Biblia, en todo el mensaje de principio a fin, uno ve que Dios nos salva con base a las posesiones materiales que uno tiene. Abraham fue un hombre rico, Job fue un hombre rico, y Abraham fue descrito como el amigo de Dios, y Job como un hombre justo, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. También en la época de los reyes de Israel, muchos de ellos tuvieron muchas posesiones, y aunque hubo reyes malos y apartados, hubo reyes que hicieron conforme a la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento nosotros vemos a Jesús siendo servido de mujeres que tenían dinero. En Lucas 8 nosotros leemos que ellas le servían de sus bienes. Mujeres que tenían posesiones, pero las pusieron al servicio para la causa del Señor. Vemos también a Nicodemo, un principal, y que también tenía dinero, y a José de Arimatea, un hombre rico también. Y José junto con Nicodemo fueron por el cuerpo del Señor para sepultarlo, y eso hizo que se cumpliera lo que nosotros leemos en Isaías 53, y con los ricos fue en su sepultura. El Señor no hace acepción por lo que se tenga materialmente. Tenemos el caso significativo de Zaqueo, un hombre rico, pero ¿cómo había hecho esas ganancias? De forma injusta. Pero cuando llegó la salvación, él dijo: yo devuelvo 4 veces. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham. ¿Por qué fue hijo de Abraham? ¿Por qué fue salvo? ¿Por dar dinero? No. Pero el dar el dinero, el desprenderse del dinero, estaba dando evidencia de que algo había ocurrido en Zaqueo. ¿Cómo fue Zaqueo, hijo de Abraham? Lo mismo que nosotros, por la fe en el Señor Jesucristo, el Señor de gloria. No fue por dar el dinero, pero ese desprendimiento dio testimonio de que algo ocurrió. Volvamos un momento a Santiago 2, capítulo 5. Santiago 2, 5. Y presten atención, oigan: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Las posesiones terrenales son como las olas del mar, vienen y van. Quizás por ser tan inciertas es que nosotros nos vemos tentados a acumularlas y acumularlas. Pero la actitud y la visión que nosotros tengamos hacia el dinero y hacia lo material va a reflejar si Cristo es verdaderamente nuestro tesoro, que Él es la perla de gran precio que nosotros hemos hallado y que estamos dispuestos a dejarlo todo para tenerlo a Él. Que Cristo sigue siendo lo más valioso que un hombre puede poseer, que en realidad podemos perderlo todo, pero mientras tengamos a Cristo, tenemos todo.
Que en esas circunstancias podemos decir: tengo a Cristo, quíteme mi casa, quíteme mi salario, quíteme mi empleo, pero no me quiten a Cristo. Que Jehová es mi pastor, nada me falta, todo lo demás puede no estar, pero tengo a Jehová que me pastorea. Que puedo andar por valle de sombra y muerte, pero no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo donde quiera que vaya. Profesas fe en Cristo y Él te ha dado fuerzas y ha recompensado tu labor dándote muchas riquezas, muchas posesiones. Aprovecha eso que tienes y sé rico en buenas obras. Entonces, ¿para qué? ¿Para ganar el favor de Dios? No, ya hemos visto que no es para ganar el favor de Dios, precisamente porque hemos recibido su favor, porque ya conocemos la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Para qué? Para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Profesas fe en Cristo y vives en la pobreza? Recuerda el propósito de tu salvación, para ser ¿qué? Rico en fe y heredero del reino que Él ha prometido a los que le aman. ¿Amas a Dios por encima de las circunstancias? Pues la promesa de vida eterna es entonces para ti. Que oremos al Señor que no nos dé riquezas que nos puedan apartar de Él, y que no nos dé pobreza que nos haga quejarnos y blasfemarnos ante Él, sino que nos mantenga del pan necesario y de lo que nosotros verdaderamente necesitamos para servirle en su reino y para su gloria. ¿Por qué? Dame el pan físico, es lo que decía Agur. Dame solamente lo que necesito, porque Él ya ha dado el verdadero pan de vida eterna, que todo aquel que de Él come está satisfecho y no tiene hambre de nada más. ¿Has comido ese pan? Oremos. Padre, convéncenos de verdad que estamos acumulando posesiones sin sentido. Haznos confiar en que tú provees para nosotros y para tu pueblo, que tú no permitirás que pasemos hambre, si eso hará que nos apartemos de ti, y que tú darás riquezas si nosotros seremos buenos administradores de ellas, y que no hará que nos apartemos de ti, pero sea en pobreza o riqueza, que todo lo que tengamos sea para servirte a ti, porque de tu mano lo hemos recibido. Guárdanos de ese guardar incrédulo, de ese despilfarrar lujurioso, de ganar a costa de los demás, y que en cambio por el uso de nuestro dinero y posesiones demos testimonio a las personas que Cristo es el tesoro, que han pasado siglos y siglos, pero Cristo sigue siendo igual de valioso y es lo mejor que un hombre puede llegar a poseer. Pero haz también que las personas que han puesto su esperanza y confianza en los bienes inciertos de este mundo, que atiendan a la palabra de que tú, el Señor de los ejércitos, no pasas nada por desapercibido, y que estos bienes mal usados darán testimonio en el día del juicio. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos, para que hayas bendecido esta predicación y que también reflexionemos por lo que vamos a celebrar a continuación. En el nombre de Jesús oramos. Amén.